De Dios. Amén. Sí, somos familia de Dios. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos permite juntos. En este día me acompaña mi esposa. ¿La conocen ustedes? Ella está ahí. Y está conversando actualmente con mi hija, que ella se va también con las niñas. Y mi madre también, que está ahí, al lado de don Manuel, mi estimado hermano, ahí está ella también. Siempre me andan escoltando, ¿no? Sí. Gracias al Señor. Bueno, saludo a todos, a los que conozco, que es bueno verles, y a los que no les conozco también es bueno verles. Como dije al inicio, pues es bueno cuando la familia de Dios se reúne en armonía y estamos juntos aquí. ¿Verdad? ¿Trajo su Biblia? Si no trajo su Biblia, le animo por favor a juntarse con alguien que sí la trajo y compartan la lectura de la palabra de Dios. Nosotros los creyentes en Cristo nos enriquecemos de la Escritura, hermano. Amén. Y cuando compartimos palabra de Dios, ahí vemos a Dios actuando en medio de nosotros. Confío que Dios nos ha de hablar en esta hora, como hemos orado y como el hermano Alfonso pues nos ha tenido a bien presentarnos. Quiero que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. No le digo todavía el versículo para que no vaya delante de mi persona y decir que no se come el pastel antes de ti. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Yo voy a efectuar la lectura. Le pido que vaya usted escuchando detenidamente lo que lee, meditando en lo que lee, interpretando lo que lee, y vaya en el Señor y guiado por el Espíritu de Dios sacando una aplicación de las cosas que lee. Escúchelo detenidamente. 5, 21 al 43. Dos casos donde Jesús obró poderosamente. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Voy al versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo:
¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El hermano Alfonso un día hizo una confesión cuando me vio en una de esas veces que hemos platicado y me dice, hermano Pablo, fíjese que cuando yo lo conocí yo pensé que usted era mucho más joven. Ajá. Así me dijo. Bueno, él calculaba que yo andaba en mis 20s, temprano en los 20s o al final de sus 20, ¿verdad? Pero me dice, ya después de oírlo me di cuenta de que ya estaba más viejo, me dice. No le dije, me pasó lo mismo, porque hubiera sido una mentira, no me pasó lo mismo, ¿verdad? Pero ya le voy a decir cuántos años le calculaba. ¿Qué le pasa a usted cuando conoce a alguien de primera? ¿Qué impresión se lleva? Después que ha conocido a esa persona, ¿es la misma impresión? No necesariamente, ¿verdad? La primera vez que yo vi a Goyita dije, ¿qué señora tan seria es esta? La quedé viendo y dije, no, si le hablo me pega, mejor no lo hago. Y ya empecé a platicar con ella y ya toda esa idea que yo tenía se vino para abajo. ¿Le ha pasado que alguien se le ha acercado a usted y le ha dicho, yo cuando lo miraba a usted lo miraba de esta manera, pero ahora que me acerco y que ya platico, ya lo miro de otra forma? ¿Le ha pasado? Porque no siempre la primera impresión es con la cual nosotros debemos quedarnos. Siempre, en la medida que conocemos a la persona, ya esa que la mirábamos seria, enojada, impenetrable, resultó ser muy amable, una persona de buen ánimo, que valía la pena ser amigo de esta persona. Bueno, hay gente que se queda con las apariencias para juzgar quién es quién en la vida. Y bajo ese mismo parámetro empieza a juzgar algo que es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Para mucha gente Jesús es uno que sale a veces en las películas, o sale en unos cuadros pintados, con un corderito en la mano, con un cayado, en una cruz, o sanando a alguien, o con una cara a veces feliz, a veces de lástima, a veces de tristeza, y ese es el Jesús que nosotros tenemos. A veces creemos que Jesús es únicamente el que está allí cuando yo necesito algo, el que toco y Él responde, o al que yo puedo pedirle todas las cosas que yo necesito. ¿Por qué es importante saber cuál es la imagen que nosotros tenemos de Jesús? Por lo siguiente, porque de la idea que usted tenga de Jesús, de eso va a depender el tipo de relación que usted tiene con Él. Cada día nosotros, espero yo, como cristianos, hijos de Dios, familia de Dios, tenemos una relación con el Señor Jesús. Pero ¿qué tipo de relación tenemos? Dependiendo del concepto, la idea que tenemos de Él, así será nuestra relación. Si le vemos como uno que está sentado en un trono lejano, con un trueno en su mano, presto para castigar todos nuestros deslices y debilidades, nuestra relación será de mucho temor. Si le vemos también como alguien muy relajado, pelo largo, barba abundante, con sandalias, que dice que todo está bien, que no hay problema, que todo es amor, que todo es paz, entonces uno dirá, no me importa lo que yo haga, lo que yo viva, total, Él me conoce, Él sabe cómo soy, no hay ningún problema, ¿verdad? Dependiendo la idea que tengamos de Él. Si lo tenemos todavía crucificado, acudiremos cada día a Él llorando por su muerte.
Si le vemos como un bebito recién nacido, nos enternecerá nada más y no le veremos como el Salvador triunfante, sino como aquel bebito que festejamos una vez al año en Navidad. Depende de la imagen que usted tiene de Jesús. Esa imagen va a determinar qué tipo de relación usted tiene con Él. En algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, óiganme, tengo que hacerle dos preguntas. ¿Qué dicen los demás que soy yo? Entonces ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías. Interesante. Ahora la segunda pregunta les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y creo yo que se quedaron viendo más de alguno por ahí, más de alguno por allá. Y Pedro, revelado por el Espíritu de Dios, le dio la respuesta exacta y le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías que hemos estado esperando. Tú eres el Hijo de Dios, venido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, le diste a la respuesta en el blanco. No te lo reveló tu carne, tu cerebro, tus experiencias, tus capacidades, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la imagen que tiene usted de Jesús? ¿Cuál es la idea que tiene usted de Jesús? De esa imagen que cultivamos día a día, depende el tipo de relación que tenemos con Él y el tipo de relación que tenemos con la iglesia. El por qué estamos acá, al Jesús que le cantamos y le adoramos, pero ¿qué tenemos en nuestra mente? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Para ayudar a descubrir esto, es necesario que yo les haga una pregunta y usted siéntase, por favor, querido hermano, en la libertad de responderme. Parece que aquí no hay respuestas malas, ni le vamos a decir, mala respuesta, sálgase, o está castigado, vaya a la esquina. No le vamos a decir nada de eso. No es para eso la iglesia. Pero es necesario que nosotros nos preguntemos y podamos dar respuesta a preguntas como esta. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo? ¿A qué vino Jesús a este mundo? A salvarnos. A salvarnos. A salvarnos. A salvarnos. A salvarnos. Por los pecadores también. Por los pecadores también. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo en esto, hermanos? El propósito de Jesús para venir a este mundo, yo lo veo de dos maneras. Un propósito que está implícito en su nombre, en el nombre de Jesús, y un propósito que está implícito en su obra, en el quehacer de Jesús. Cuando digo que está implícito en su nombre, me refiero a que su propio nombre significa Dios salva. No fue puesto por nombre Jesús porque María y José estaban sentados un día. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre ponemos? Ya si hagamos papelitos y el que salga ese va a ser. No hicieron nada de eso. De hecho, le invito a buscar Lucas capítulo 2. No pierda Marcos, que nos va a servir de base, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Un libro adelante de Marcos. Miren que aquí se anuncia el nacimiento de Jesús a humildes pastores de la montaña. Y el ángel que hizo ese anuncio les dice, tengo que anunciarles lo siguiente. Ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, ¿qué ha nacido? Un Salvador. Un Salvador. Vea usted que aparece con S mayúscula, no es cualquier cosa. ¿Quién es ese Salvador? Cristo el Señor. El anuncio de los ángeles cuando Jesús iba a nacer era, o estaba naciendo, era quien nació fue su Salvador. Humildes personas que recibían esa noticia. Mateo, 2 libros hacia atrás, versículo 1 y versículos 20 y 21, nos da otra luz con respecto al propósito de Jesús en su nombre. En su nombre. Capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Y dice, y pensando él, ¿sabe quién es él? José. José, un pobre hombre que encontró
a María y la encuentra con que ya está embarazada y él no ha tenido nada que ver con esto. ¿Qué panorama tan complicado el que podría encontrarse José? Pues él pensaba en todas estas cosas. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí va el 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Se inventaron el nombre María y José? ¿Quién le dio ese nombre? De parte del cielo, a través de ese ángel se lo notifica a ellos. Llamará su nombre Jesús. Y aquí viene la razón por la cual. Porque Él salvará a su pueblo. Él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. Ampliamos un poco el propósito de Jesús, que está en su nombre. Él vino, según este pasaje, para salvarnos ¿de qué cosa? De nuestros pecados. Eso lo vemos en su nombre. Ahora, en cuanto a su labor, en cuanto a su obra, Jesús vino, como hemos visto, a salvar. Vaya a Lucas capítulo, le voy a facilitar, ahí nomás está Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 18, después vamos a Lucas. Mateo capítulo 18, versículo 11. Jesús dice de sí mismo, 18:11, porque el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, Jesús, ha venido ¿para qué? Para salvar a los que se habían perdido. El anuncio de los ángeles decía salvar a los pecadores. Él mismo dice, mi tarea acá es salvar a los que se han perdido. Un día usted y yo estábamos en esa condición, completamente perdidos delante de Dios, condenados, sin futuro, sin esperanza, y el Señor vino y nos salvó, y de tal manera que ya no somos más perdidos, sino somos parte de su reino, parte de su propiedad. Lucas capítulo 19, adelante de Marcos, Lucas 19, versículo 10, reafirma esto. Y lo reafirma de esta manera. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y vino a qué? A salvar lo que se había perdido. Entonces, encontramos que una imagen apropiada de quién es Jesús bien podría ser ver a Jesús como mi Salvador, como Dios salvando a la humanidad a través de su persona. Y una imagen apropiada acerca de la obra de Jesús es el hecho de que Él vino a salvar a perdidos, salvar a pecadores. Es incompleta la visión que nosotros pudiéramos tener de un Jesús que solo vino a resolver parte de los problemas de la humanidad o a enseñarnos ciertas cosas para comportarnos bien. El concepto de salvación es más grande de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Pues bien, de regreso a Marcos capítulo 5, no lo vamos a leer, pero manténgalo ahí. Sugiero que usted ahonde en la lectura cuando llegue a casa. En Marcos 5 encontramos a un Jesús que está en el momento más grande de su popularidad en su ministerio. O sea, Jesús viene antes de este pasaje de cruzar el mar de Galilea, viene de efectuar uno de los milagros más llamativos de la Escritura, el cual es echar fuera demonios, legiones de demonios de uno que estaba poseído por este mal. Dice que lo tenían encadenados y vivía entre los sepulcros, y Jesús solamente reprendió al mal y lo echó fuera, y ese hombre quedó liberado. Ese hombre quedó salvado. Venía antes Jesús de cruzar ese lago, y la tempestad arreciaba, y él reprende la tempestad y trae calma a tal punto que sus discípulos dicen, ¿quién es este que hasta la tempestad le hace caso?
Entonces, Jesús había estado efectuando una serie de milagros que no cualquiera los había hecho en el pasado. Por lo tanto, se había ganado de una fama muy grande. Cruzando el mar, me imagino yo, muchos esperándole en la orilla y esperando escuchar a Jesús. Y esperando escucharle y decir, ya va a venir Jesús. Algunos probablemente le esperaban con motivos diferentes. Uno decía, yo estoy esperando porque tengo tantos años que no camino bien, que si Él me toca yo puedo caminar, o yo no oigo, yo no veo, yo no hablo, o mi hijo tiene este o aquel problema, y seguramente era larga la lista de personas que esperaban a un Jesús que les sanara sus dificultades o sus enfermedades o sus milagros. Otros quisieran escuchar su mensaje, pero el punto es que Jesús tenía multitudes que le rodeaban donde quiera que Él estuviera. ¿Cuál era la fama que Jesús se había ganado, hermanos? Se había ganado la fama de ser un hacedor de milagros. Se había ganado la fama de ser un buen maestro, de ser un buen profeta, de uno que cuando debatía con los fariseos o con las personas que más dominaban la ley, los ponía en ridículo. Y otros decían, sí, yo quiero escuchar a ese Jesús para que ponga en su lugar a aquellos que se creen superiores a nosotros. ¿Cuál era la fama que tenía alrededor de la gente? La gente pensaba acerca de Jesús lo que Jesús quería que ellos pensaran. No siempre, no siempre. Pero aún así Él no rechaza a la multitud y aprovecha para hablarles de Él. A ver, en el pasaje de Marcos capítulo 5, nosotros encontramos, no lo vamos a volver a leer, ya lo leímos, encontramos dos casos donde Jesús efectúa milagros sorprendentes. Uno de ellos es con la hija de Jairo y el otro es con una mujer que tenía un incontrolable flujo de sangre. En cuanto a la hija de Jairo, rescato lo siguiente. El versículo 23 nos dice que esta muchacha estaba agonizando. Estaba al borde de la muerte. El versículo 22 nos habla de quién era su padre, Jairo, y resulta que este hombre era uno de los principales de la sinagoga. La sinagoga era, por decir así, el lugar donde los judíos se reunían para cultivar, ejercitarse en el aprendizaje, la instrucción de la ley que ellos seguían, básicamente el Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros que contenían la ley y los libros proféticos, además de varios libros de carácter poético también. Entonces ellos cultivaban eso y se instruían. Pues seguramente Jairo no se trataba de una persona cualquiera. Jairo se trataba de alguien que era de los principales que enseñaban, de los que conocía la ley. Es curioso que ese hombre fue, según el versículo 22, quien se postró a Jesús. Yo no sé con qué motivación lo hizo Jairo, si era un creyente en Jesús convencido y reconocía que era Dios mismo caminando entre nosotros, o era un hombre desesperado por encontrar sanidad para su hija, lo que cualquier padre o madre haría en cualquier condición. No se relata más, pero ciertamente Jairo, a pesar de su situación y a pesar de pertenecer a un grupo que a veces se oponía a Jesús, él corre ante él, se postra ante él. El versículo 23 nos menciona que la hija de Jairo estaba enferma de muerte y le pide Jairo a Jesús lo siguiente, le pide que intervenga por su hija. Hay varias versiones en la Biblia, hermanos, que me tomé la molestia de leer. Bueno, la verdad no es ninguna molestia leerlas. Algunas de las versiones, 3 de ellas, que son las más usuales o conocidas entre nosotros, y me llama la atención cómo lo acentúan. La nueva versión internacional dice, te pido, Señor, que vengas a mí para que mi hija se sane y viva. La nueva traducción viviente dice igual, dice, para que se sane y viva. Pero la versión Reina Valera 1960, dicho sea de paso, la versión más común entre los latinoamericanos, no dice para que se sane y viva, sino dice para que sea salva y viva. Y vivirá.
No se trata de que las otras versiones están equivocadas, ni que estoy promoviendo una versión sobre las otras. Significa que en este pasaje, quien recoge más apropiadamente el sentido de lo que quiso decir esta frase original es la que dice, para que sea salva y vivirá. La palabra salva viene de otra palabra griega que se llama, que es la palabra sote, así se escribe sote en griego, de donde viene la palabra, está muy ligada a la palabra del nombre de Jesús, Salvador, que significa soter. O sea que no solamente en este pasaje está hablando de una sanidad física, está hablando de que la petición de Jairo tenía que ver con que su hija fuera salvada integralmente, cuerpo, alma y espíritu. En el camino a su casa, Jairo recibe la noticia: su hija se muere. Ante la mala noticia, Jesús pronuncia una de las frases que más se repiten en la Escritura, la cual es: no temas. El ángel se le aparece a José y le dice: José, no temas. Los ángeles se le aparecen a los pastores y les dice: no teman. Jesús va cruzando la barca ante esa tempestad y les dice a los discípulos: tranquilos, no teman. Unos dicen que esa palabra aparece 80 veces, otros 100 veces, otros 150 veces. Otros se atreven a decir que esa palabra o esa frase, no temas, está 365 veces escrita de la Biblia, es decir, una para cada día del año. Yo no lo sé cuántas veces aparece esa frase en la Biblia. Lo que sí sé es que aparece muchísimas veces y no aparece por casualidad. Por algo es que el Señor muchas veces, antes de intervenir, solicita a sus hijos o a aquellos que Él hará milagro, que se libren del temor primero, que no tengan miedo, que no pongan su mirada en aquellas cosas que les hacen temblar. Bueno, en versículo 39 aparece Jesús y aunque ha recibido la noticia que la niña ha muerto, Jesús dice: no ha muerto. Ella está dormida. Él utiliza el mismo término cuando fue a resucitar a Lázaro, en Juan capítulo 11, que le dijeron: murió Lázaro, y dice: muy bien, voy a despertarle, voy a levantarle. Jesús da a entender allí que la muerte no es el final, que Él tiene la autoridad aún sobre la misma muerte. Eso es una de las características que tiene el único que puede ser llamado Salvador, porque el que salva tiene completa autoridad sobre todas las cosas, aún sobre la muerte. En el versículo 41 Jesús le ordena a esta muchacha levantarse, y en el 43 curiosamente Jesús le dice a todos ellos que no le digan nada de lo que ha ocurrido, más bien que la niña coma. Jesús no quiso ser conocido como un resucitador profesional. No quiso que la fama de Él se extendiera como el Jesús que pudiera resucitar a todos los muertos. Se imagina que esa hubiera sido la fama de Jesús. Todas aquellas personas que hubieran perdido a un familiar hubieran hecho una larga fila esperando que Jesús los levantara de los muertos. Y al ver que no iba a ocurrir con todos, muchos entrarían en crisis y dirían: no, ¿cómo es que Él prefiere a unos y a otros no? Pero Jesús dice: esto queda entre ustedes, que nadie lo sepa. Analicemos ahora qué pasó con el caso de la mujer con flujo de sangre, que aparece en medio de esta historia. En los versículos 25, 26 y 27, está esta mujer en medio de la multitud. Dice que probó de todo para encontrar sanidad y no pasó absolutamente nada. Como cuando usted y yo vamos a los médicos y vamos a uno y no le atina, y vamos a otro y nada, y vamos al tercero y nada, y uno dice: ya no hay que probar. Entre esos versículos, el 25 y 27, otra vez hay algo que llama mi atención. La Nueva Versión Internacional dice: si logro, dijo esta mujer, tocar siquiera su ropa, quedaré sana. La Nueva Traducción Viviente dice lo mismo: si tan solo tocara su túnica,
quedaré sana. La Reina Valera 1960 lo menciona de una manera diferente y dice: si tan solo tocare su manto, seré salva. Porque la palabra ahí que aparece es la misma de donde viene soter, de donde viene soteriología, que es la rama de la teología que estudia la salvación. Entonces ahí ella decía: yo seré salva, encontraré salvación si tan solo toco el borde del manto de este maestro. Ambas palabras, la de la hija de Jairo pidiendo ser salva y la de la mujer con flujo de sangre, provienen de la misma raíz, la que nos lleva y nos conecta al Jesús que provee salvación. No solamente sanidad física y momentánea, sino salvación duradera y eterna. ¿Capta esto, hermano? En el versículo 28 encontramos que la actitud secreta de esta mujer se debía a lo impuro de su situación. La ley judía, Jairo de seguro lo sabía, indicaba que esta mujer, por estar emanando este flujo de sangre constantemente, era considerada impura y tenía que guardarse en una especie de cuarentena por varios días hasta que quedara limpia, pero podía hacer cualquier cosa menos exponerse al público. Esa mujer lo sabía, fue instruida desde pequeña. Los médicos que le atendieron probablemente decían lo mismo. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Cuánta desesperación obtendría esta mujer que poco le importó mezclarse dentro de una multitud y acercarse a Jesús a sabiendas que cualquiera podría percibir su enfermedad, señalarla y juzgarla como culpable? Pero en medio de todo esto, ella se atreve y el milagro se suscita. La mujer, dice el versículo 33, responde temerosa a Jesús y se postra. Y en los 34 encontramos a un Jesús que la envía en paz y la envía ya libre. Le dice: sé libre de tu azote. La libera completamente. Aparentemente Jesús hizo estos dos milagros y aparentemente solamente está expuesto Jesús en estos dos casos como un sanador, uno que cura la enfermedad. Si solamente tenemos la idea de Jesús como el que cura nuestras enfermedades, nos estamos perdiendo el pastel completo. No tenemos la idea completa de quién es Él. Por eso la pregunta que le hice al inicio: ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué tipo de relación lleva con Jesús? ¿Qué ve en la cara de Jesús? ¿Qué ve en el Jesús con el cual usted se relaciona a diario? Ahora, analicemos a Jesús como Salvador en estos dos pasajes. Y aquí le voy a entregar lo siguiente. En el caso de la hija de Jairo, el versículo 23, Jesús recibe la adoración de él, porque se postra. Jesús no lo levanta de la mano y le dice: hombre, no hagas esto acá, me estás avergonzando. Esta gente va a creer que yo soy Dios y me va a apedrear. O yo soy un hombre como tú. Como si Juan se lo dijo al ángel que aparece en Apocalipsis. Juan se postra y recibe la visión celestial y el ángel le dice: levántate, somos servidores de Dios, adora a Dios. Pero Jesús recibe la adoración, porque nadie que no pueda salvar no la puede recibir. Entonces Jesús demuestra su faceta salvadora al recibir la adoración de Jairo. También en este caso, Él acude al clamor de los que necesitan salvación. La desesperación de Jairo es: si tú no intervienes y salvas a mi hija, se me va a morir, se va a perder, te necesita Jesús. Y Jesús detiene su agenda y dice: cambiemos de dirección. Vamos ahora camino a la casa de Jairo. ¿Dónde está? ¿Está cerca? ¿Está lejos? No importa. Caminemos hacia donde él está, hacia donde esta persona está, porque un Salvador eso es lo que hace. Un Salvador acude a los que necesitan salvación. Jesús en Juan capítulo 6 versículo 37 dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oh hermano, qué maravilloso es saber que usted ha venido a Cristo, no solo porque usted era muy bueno y dijo: Señor, está bien, te haré el favor de recibirte.
sino porque usted y yo recibimos la iniciativa de un Jesús que camino a donde estaba nos vio y se acercó a nosotros, moribundos espirituales, y nos tocó y nos levantó como la hija de Jairo. Amén. No nos echó fuera, no nos dijo, tu vida ha hecho tantas maldades, ya te conozco tanto. Lo que no saben los hermanos de la iglesia Monte Moriah, yo sí lo sé. Un día si te portas mal se los voy a contar. Nunca Jesús hace esas cosas, sino que dice, a pesar de quien tú eres, precisamente por eso estoy aquí, porque tú necesitas no solo alguien que te sane por fuera, sino alguien que te salve por dentro y por fuera. Amén. Jesús se revela como Salvador también en el caso de la hija de Jairo, porque se manifiesta Él en el mejor de los escenarios posibles. La especialidad de Jesús, la muerte. Él provee de vida. Llama a esta niña y la levanta de su estado moribundo. Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No sé si usted lo sabía, pero no estamos en la iglesia porque somos buenas personas, mejores de los que están afuera. Estamos acá porque Él nos rescató de la muerte donde estábamos. Él como Salvador nos ha provisto de vida completa, hoy, mañana y siempre. Dijo Jesús, Juan 10:10, yo he venido para que ustedes la pasen bien. No dijo eso. Para que tengan vida. Yo he venido para armar unos cultos que ustedes toquen el cielo y brinquen y después no importa lo que pase, pero lo que importa es lo que pase en el culto, nada más. No dijo eso tampoco. Sino que Él dijo, yo he venido para que tengan ustedes vida. Y para que no la tengan en pequeñas dosis, sino que la tengan en abundancia. Jesús llama a Lázaro, al mismo por el cual Él dijo, lo voy a despertar, y con 2 palabras le dice, ven fuera, y lo desata de toda la esclavitud y la muerte que tenía. Hasta le decían, maestro, cuidadito, abres la puerta, la piedra y la corres porque ya hiede, huele mal, o es que el pecado es podredumbre. Si usted se da cuenta de la podredumbre de vida que nosotros teníamos, al encontrar a su Salvador, vivirá eternamente agradecido. No pasará un día para que usted diga, no aguanto el momento de encontrarme con Él. Abro la Biblia no porque tengo que abrirla, sino porque me regocijo en Él. Vengo a la iglesia no porque tengo que venir y si no vengo me siento mal, sino que es un gozo y una alegría que yo venga acá. Nadie me lo tiene que decir. Nos reunimos y cantamos, no porque el hermano que está enfrente canta bonito o nos trae las canciones que nos gustan, sino que nuestra mente está puesta en aquel que nos libró del camino de perdición en que nos encontrábamos. Y como ya hemos sido liberados, el agradecimiento se nos desborda, se nos sale por los poros. Poco nos resulta cantarle al Señor. Jesús nos invita al decirle a esta mujer de la del flujo de sangre, no temas, le dice, cree, porque al que cree todo le es posible. Porque dice Jesús que en el amor, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el amor que hace, echa fuera el temor. Ay, hermanos, cuántos temores tenemos en nuestra vida, cuántos miedos nos rodean, de cuántas cosas estamos temblando y zozobrando y preocupándonos. Es humano sentirse a veces preocupado. Lo que pasa es que en Cristo Jesús debería ser suficiente su presencia para descansar y confiar que todas las cosas en nuestra vida estarán bien si caminamos en rectitud. Él nos salva de la muerte eterna. Él tiene toda la autoridad. Él es el autor de la vida. El creyente ya no muere espiritualmente, y si muere físicamente, va con Jesús. No hay forma de perder. Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede
tener esa idea, ese concepto de la vida más que aquel que ha conocido a Cristo en su faceta de Salvador. Amén. Si usted y yo no lo conocemos, vamos a vivir muy apegados a este mundo y a las cosas que este mundo nos ofrece. Pero el saber de que si partimos, ganamos, y si nos quedamos, también ganamos, porque Él va a estar con nosotros, hombre, respiraremos alivio. En el caso de la mujer con flujo de sangre, Jesús rompe con las barreras de la ley. A esa mujer que la ley impedía tocarla y que la ley lo había hecho por motivos sanitarios, pero que los hombres que malinterpretaban la ley habían decidido aislar a esta mujer necesitada, Jesús rompe con esa barrera y sin mayor protocolo se deja tocar. Y Él percibe que un milagro es hecho a través del toque de esta mujer. El Salvador en este caso efectuó su obra instantáneamente. Él supo que algo había pasado. No se dio cuenta para preguntar, bueno, ¿y quién me tocó? ¿Quién sería? Como que Él no lo supiera. Claro que lo sabe. Como cuando usted sabe que un hijo suyo hizo algo, pasó algo, y usted le dice, cuéntame qué pasó. Pero usted ya sabe lo que pasó, solo quiere que su hijo se lo declare. Jesús entiende que esta mujer está pasando por un proceso enorme en donde se le acerca y vence los miedos porque puede ser juzgada por los demás y es temerosa, pero está consciente de que más grande que sus temores es lo maravilloso que le ha acontecido. Ha sido liberada completamente de aquel azote que le perturbaba por años. Ya no le importa lo que los demás tengan que decir. Ya no le importa si la ley la paraba o no la paraba. Encontró directamente al Señor de la ley. Encontró directamente a quien le había salvado por completo. Quizá no pudo explicárselo, solo le contó lo que le pasaba y agradecida se acercó de nuevo a Él. Jesús ve su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y Él le provee a esta mujer de fe para creer. Ve sus temores y le dice, quítalos. Vete en paz, eres libre desde ahora y para siempre. Qué cosa tan maravillosa. Hermanos, ¿cuál es la imagen que la gente tenía de Jesús en aquel tiempo? Algunos miraron eso y dijeron, este sabe resucitar, este sabe echar fuera demonios. Quizás solo le vieron como un buen profeta o un buen hombre. ¿Cuál es la imagen que la gente tiene de Jesús hoy en día? Gente afuera, aún gente que acostumbra a ir a las iglesias. Algunos le verán y dirán, bueno, es un buen maestro, o es el líder de una religión que vale la pena seguir. O algunos dirán, Jesús dio unos buenos consejos morales que vale la pena seguir. Es como que usted fuera a aplicar a un trabajo y sacara a relucir nada más. Cuando le preguntan, cuénteme qué hace usted, cuál es su profesión, y usted dijera, hombre, déjenme decirle que yo me gradué de kinder. Entonces dice esa persona, bueno, creo que no me está diciendo todo lo de su vida. Bueno, aquellos que piensan de Jesús solo como un buen hombre, como un buen maestro, o como un buen moralista, o como el líder de una nueva religión que apareció, tienen una visión muy limitada de lo que significa el Jesús que vino a esta tierra. Nosotros los cristianos no debemos tener esa visión de Él. Él es mucho más que eso, significa mucho más que eso para cada uno de nosotros. Nuestra definición de Jesús proviene, hermanos, de lo que nosotros conocemos de Él. Si usted conoce a Jesús, conoce las Escrituras, le va a conocer a Él. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, Juan capítulo 5, escudriñenlas. ¿Qué es escudriñar? Búsquenlas. Váyanse a la raíz, vayan adentro. Si no entienden, pregunten, hablen en la iglesia de esto, en la casa, con la familia, oren, escudriñen la palabra. Dice, porque ellas hablan de mí. Jesús dice que las Escrituras hablan de Él. ¿Quiere tener una pista para conocer a Jesús? Conozca las Escrituras. Si no conoce a Jesús, no conoce las Escrituras. Si no conoce las Escrituras, no conoce a Jesús. Es
indispensable que cada creyente se acostumbre a escudriñar las Escrituras, no como quien lee un librito devocional donde le resume un versículo, ya no se siente bien, ya lo leí y empiezo a mi vida diaria, mi vida cotidiana. Ese tiene una utilidad, pero no es ciertamente para escudriñar, que esa labor es nuestra. Un predicador llamado Charles Spurgeon dijo: demasiada gente toma a la ligera el pecado, por consiguiente, toma a la ligera a su Salvador. Si usted y yo no hemos experimentado a Jesús como Salvador y nos llamamos cristianos, es algo que yo digo, es como querer contar una película que nunca vimos, porque no lo conozco. Si usted y yo no hemos experimentado a Jesús como Salvador, como el que nos sana integralmente el cuerpo, el alma, el espíritu, el pasado, el presente, el futuro, el interesado de toda nuestra vida, y no lo hemos experimentado de esa manera, y nos llamamos cristianos, hermanos, es como seguir a Jesús sin estarle siguiendo de cerca. El seguir a Jesús como Salvador nos asegura lo siguiente: nos asegura que no seguimos a una religión, nos asegura que no seguimos a una iglesia, nos asegura que no seguimos a una creencia, nos asegura que no seguimos a un sanador, nos asegura que no seguimos a una tradición, nos asegura que ni siquiera seguimos a un buen hombre. El Evangelio de Cristo no es un concepto, no es una idea, no es una filosofía. El Evangelio de Cristo se resume en una persona con la cual nosotros tenemos relación, tomamos de Él, comemos de Él, bebemos de Él, y de Él nosotros obtenemos todo sustento para nuestra vida diaria. Amén. En este mundo y en el mundo venidero. Amén. Pero no podemos minimizar la imagen de Jesús y verlo nada más como aquel que está para proveerme, para darme, para ayudarme, para cuidarme, para librarme. Todo eso lo hace. Pero si usted tiene la visión completa de Jesús, le verá como aquel que le otorga todas esas cosas porque le salva. Por el contrario, si nosotros seguimos a Jesús de cerca, usted y yo podemos estar seguros que seguimos a Dios mismo, que nos ama, que nos perdona nuestros pecados, que nos quiere salvar. Si seguimos a Jesús como Salvador, seguimos a alguien quien nos ha cambiado y quien está cambiando todavía nuestra vida. Usted se da cuenta, pero si lleva años en el camino de Cristo, una obra ha hecho Jesús en su vida y en su corazón. Su carácter no es el mismo, su mente no es la misma, sus emociones no es la misma, hasta su forma de hablar probablemente cambió. Sin Cristo yo sería incapaz de pararme aquí enfrente a hablar con ustedes. El saber que seguimos a Jesús, el que nos salva y sana por completo, nos ayuda a seguir a quien nos ha redimido. El que nos ha redimido es que nos compró. Nosotros estamos vendidos al pecado, exhibidos públicamente como el peor de los pecadores, pero el Señor dijo: no importa cuál es el precio, mi vida yo la pago por cada uno de nosotros. El seguir a Jesús nos asegura que Él nos ha declarado delante de su Padre justos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Porque nosotros no podíamos llevar a Dios nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones. Tú sabes, Señor, yo no mato, yo no robo, yo no digo malas expresiones, yo pago mis impuestos, yo trato de ser honesto. Y ante Dios, hermanos, eso no cuenta, porque son actitudes humanas creadas en un ámbito de pecado. Usted y yo no podemos producir otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hombre, o Dios nos dejaba que nos muriéramos y que fuéramos condenados por ese tipo de vida que llevábamos de autojustificación, o Él mismo venía y nos justificaba a nosotros. Por eso Él toma la decisión de acercarse a nosotros, de tomarnos a nosotros.
de alcanzarnos a nosotros. Porque mis mejores obras, mis mejores acciones, dice alguno de los profetas en el Antiguo Testamento, son como obras de inmundicia, no cuentan. Nadie se gana el cielo por ser buena persona. No es bíblico, no es escritural, no es cristiano. Quien enseña eso, enseña otro evangelio. Tenemos puerta abierta al cielo porque Él es la puerta. Vamos por el camino correcto porque Él es el camino. Seguimos el pastoreo correcto porque Él es el buen pastor. Pero es Él, una persona. Seguimos a Jesús, al que nos ha santificado y nos está santificando. Es decir, cada día la santidad de Dios debe permear, debe penetrar nuestra vida. Seguimos al que nos llevará un día a su gloria, pero mientras tanto está glorificando su nombre a través de nuestra vida. Enfocar a Jesús como Salvador no solamente significa, hermanos, ver a una persona a la cual un día pues le hicimos una oración que alguien nos hizo, nos enseñó para que la repitiéramos y nos dice, acepta a Jesús como Salvador. Y ese primer paso es visto nada más como alguien que dijo, muy bien, ya lo hiciste, estás listo. Y no podemos reducir a Jesús como el Salvador de nuestra vida a una simple oración. Como tampoco podemos reducir encontrarnos a Jesús como Salvador a el culto dominical que tengamos, la experiencia de un par de horas en la semana. Pasa aquí, pero debe pasar de lunes a domingo. En cada momento de nuestra vida, caminamos con Él. Porque no es que Él se nos mete el domingo y se nos sale el lunes. Y se nos vuelve a meter el sábado en la noche o el domingo cuando ya venimos en el carro para acá. No existe eso. No es un juego de entrar y salir. Su presencia mora en nosotros. Costó mucho. Costó su sangre. Costó su vida. Muere para que usted y yo no muramos más. Hermanos, ¿cuál es la imagen que tenemos de Jesús? Si es una imagen distorsionada, si es una imagen corta o limitada, o si solo lo vemos como el que está ahí para responder mis problemas y resolver mis problemas, o está ahí nada más para sanarme de cuando yo estoy enfermo, o cuidar lo que yo quiero más, que es mi familia o mis bienes. Tenemos una visión muy corta de Él, pero si la ampliamos y vemos al Jesús que se ha aproximado a nosotros con fines salvadores, redentores, como el propósito de su nombre y el propósito de su obra lo indicaba, hermanos, le dimos en el centro, acertamos en el blanco. Y yo quiero invitarle a que usted, a partir de este día, confirme en su relación personal con Dios la genuina imagen de Cristo por medio de la revelación que en las Escrituras encontramos. Por medio de la revelación del Cristo que es predicado desde este lugar. Este lugar es seguro, hermanos. Este espacio que usted tiene, esta congregación que usted ha elegido, es segura. Usted puede encontrar genuina predicación de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo aquí en este lugar. Entonces lo encuentra en la Escritura, lo encuentra en la iglesia, lo encuentra en el Espíritu de Dios que mora en su vida. Le pregunto lo siguiente y con esto termino, hermanos. Si bajara un ángel del cielo y hoy viniera por acá y extendiera un rollo y dijera, esto no va a ocurrir, eso es un ejemplo, nada más. Y le dijera, por este medio se anuncia desde el cielo que todo tipo de bendiciones que usted esté solicitando quedan canceladas indefinidamente. Y enrolla el rollo y se va. Que se nos anunciara que toda petición que tengamos o toda bendición que solicitemos queda cancelada, no habrá más. ¿Seguiremos todavía a Jesús? Algunos, no de aquí, sino de otros lugares, dirían, un momento, tengo que pensar acerca de esto, tengo que pensar a ver si me conviene. ¿Y cómo es eso de que Él no me va a dar? Ay, yo no le estoy dando, pues.
ha torcido el panorama, ha torcido lo que significa encontrarse con Jesús. Hermanos, lo que significa ver a Jesús como el que nos salva del pecado y nos libra de maldad y nos ayuda a caminar día tras día en esta vida, en una estrecha relación con Él. Esto nos ayuda a quitar nuestros ojos de las bendiciones que le pedimos y poner nuestros ojos en aquel que provee las bendiciones que le pedimos. Las bendiciones son la añadidura que Dios nos da a nosotros por su gracia y misericordia. Y nosotros estamos agradecidos que ese edicto angelical que yo me imaginé ahorita no va a ocurrir. Pero hermanos, el ver a Jesús como debe ser visto es para también nosotros desarrollar en el Señor un amor incondicional. ¿Ama a Jesús incondicionalmente? Usted y yo seguramente tenemos 3, 4, 5, 6 peticiones que tenemos ante el Señor y que queremos que Él nos las responda y clamamos día y noche por esto. Y si esas peticiones nunca más fueran oídas o nunca fueran contestadas como usted lo está solicitando, ¿seguiría con igual fidelidad a su Salvador? Y que detrás de ese amén haya una convicción, porque detrás de ese amén muy probablemente seremos probados. ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde está la seguridad de nuestra vida? Y yo sé que aquí, hermanos, habemos personas que hemos pasado dificultades, que hemos pasado tormentas, y no solo que las hemos pasado, que probablemente las estamos pasando hoy en día, y que acudimos a Jesús y le decimos: Señor, ten misericordia. Y quizá lo que el Señor va a solucionar no es lo que yo le estoy pidiendo. A Jesús le hacen descender un paralítico y le dicen: muy bien, ahí está, seguro lo va a sanar. Y lo primero que Él le dice fue: te perdono tus pecados. Se asombra la gente porque no estaban buscando a un perdonador de pecados, estaban buscando un sanador de piernas. Pero Jesús dice: para que mire la autoridad que tengo, le perdono los pecados y rehabilito sus piernas. Pero Jesús se dirigió primero a su corazón, hermanos, y no podemos perder eso de vista. Mentiría yo si les digo otra cosa. Mentiría yo si les prometo otra cosa. ¿De qué sirve que tenga todo nuestro cuerpo si no tiene nuestro corazón? Así que, hermanos, el Jesús que nos salva, nos sana, y nos sana por completo, a su tiempo, en su medida. Y ya la prueba que pasamos está en sus manos, está controlada, la permite para nuestro bien, y al final de nuestra historia, todo saldrá bien. Como salió bien para la hija de Jairo, como salió bien para esta mujer que sufría de ese flujo incontrolable de sangre. Por lo que usted esté sufriendo, su Salvador le está sanando de adentro hacia afuera. Y concluyo diciendo esto, que lo platicaba con mi esposa y con mi mamá hace unos días, y yo decía: Señor, tú sabes que tengo tantas cosas de estarte pidiendo y a veces no recibo y no me viene la respuesta. Y yo dije: Señor, ¿será que no te he orado insistentemente? Y vale orar insistentemente, hasta que me cayó en cuenta. Yo dije: algo me está mostrando el Señor antes a mí. Algo Él quiere que yo haga en mi vida primero. Algo está mostrando en cuanto al estado de mi vida. Y yo le dije: Señor, ayúdame a no ser necio, a no insistir nada más en el dame, 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 sino a decirte: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y sabe una cosa, el Señor tiene todo el poder para darle lo que usted necesita. Pero como un buen padre que disciplina a sus hijos, está primero tratando aquello que más nos duele, con un fin restaurador, no para burlarse y reírse de nosotros y de nuestro sufrimiento, sino para decirnos, como les dijo a todos estos hombres de la Escritura: no temas, no temas, ve en paz,
sé libre. Y hermanos, cuando caminamos en esa fe, todos los azotes se nos van. Creemos en esto. Meditemos un rato. Padre, en el nombre de Jesús.